Familia, seguimos con estos temas, sermones de bendición, sermones que nos van a ayudar a ser de bendición en nuestras iglesias locales, nos van a ayudar a proclamar el Evangelio y a estar claros de lo que Dios quiere que nosotros prediquemos en este tiempo y también cómo vamos a predicar en este tiempo, de qué manera vamos a tener esos sermones que serán de bendición para nuestras congregaciones o a cualquier sitio donde nos inviten a predicar. Así que hoy vamos a seguir dando consejos importantes para los predicadores que quieran ser de bendición. Comenzamos hablando acerca de el predicador. El predicador necesita entender, lo hablamos el día de ayer, que tiene que consagrarse a Dios. Esto es claro. El predicador tiene que ser una persona que se consagre, que entienda que es un enviado con una misión. En el Evangelio de Juan aparece la expresión enviado unas 40 veces. Significa esto que el enviado tiene una misión, tiene un mensaje, el cual ha de compartir con las demás personas. Y San Juan 17:3 nos enseña que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que entendemos por eso que el enviado tiene que dar a conocer al Dios verdadero, a Jesucristo, tiene que dar a conocer el plan de salvación. Entendiendo la misión, a veces es fácil desviarnos de la misión y se nos olvida que tenemos que dar a conocer a Dios por amor, dar a conocer sus principios, sus ideales, su santa palabra. A veces es fácil que nosotros nos desviemos de este ideal y demos a conocer otras cosas. Pero Dios quiere que nosotros nos mantengamos enfocados, que tengamos sermones de bendición y que seamos bendición en cualquier sitio donde nos encontremos. Segunda de Corintios 5, 18 y 19 nos enseña que Dios nos ha dado un ministerio. Ese ministerio se llama el ministerio de la reconciliación. Es una palabra especial, un mensaje donde los hombres, a través de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia de Dios, se reconcilian por medio de la fe con el Creador. Y de esa manera empiezan a tener una relación íntima. Hay que hablar de una palabra interesante que tiene que entender cualquier predicador. Esa palabra se llama arrepentimiento. En hebreo, teshuvah, en griego, metanoia. Significa, podemos pensar en un cambio de dirección, un cambio de ideal, un cambio de vida, cambio de propósito, cambio de intereses. La persona que iba hacia la izquierda se da cuenta de que ese camino es incorrecto, así que tiene que irse por otro camino, el camino de la salvación. Y Jesucristo enseña que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que tenemos nosotros que mostrarles a la persona un camino distinto. Para que la persona se reconcilie con Dios, necesita arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar, no es sentirse triste, no es clamar, no es lastimarse, no es sentir dolor, no. Arrepentimiento es un cambio de ideal, un cambio de camino, ir en pos de otra dirección, ir en pos de Cristo Jesús. Así que nosotros como predicadores no se nos debe olvidar esto, ya que es un ideal que somos encargados por Dios para predicarlo. Jeremías capítulo 15, versículo 19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí, y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Así que Dios quiere que el ser humano se convierta, que exista un arrepentimiento genuino y auténtico en las personas. Y el predicador
que es enviado por parte de Dios, que tiene que compartir el mensaje, que tiene que mostrar a Cristo, que tiene que dar a conocer a Dios, tiene que predicar la reconciliación, la conversión de la persona para que Jesucristo, cuando entre en la vida de esa persona, en el corazón de esa persona, le restaure su vida. Así que usted recuerde que cuando vaya a predicar, usted tiene que restaurar, no destruir, no acusar, no pelear, no criticar, no destruir, repito, sino restaurar, edificar, buscar que la persona se convierta. Y eso no lo hace ni la mejor prédica, lo hace el Espíritu Santo. A veces nosotros queremos ocupar el lugar del Espíritu Santo y queremos hacer la función del Espíritu Santo con nuestras predicaciones. No, recuerde que nuestro trabajo es predicar el Evangelio, proclamar la verdad, presentar a Cristo, y de esa manera el Espíritu es el encargado de llevar la palabra de Dios al corazón de la persona y que la persona voluntariamente decida tener una relación personal con Cristo, con su espíritu, y esta relación le va a ayudar a crecer de gloria en gloria. A veces tenemos nosotros como predicadores el pensamiento que si predicamos de un tema que está ocurriendo en nuestra congregación, eso va a dejar de ocurrir, o hay que atacar este tema, por ende yo desde el púlpito voy a predicar de esto para regañar, para acusar o para que los hermanos cambien. Ya va, pero ¿qué estás haciendo tú? Tú no eres el Espíritu Santo. Tú tienes que proclamar de Cristo, mostrar la verdad. La persona decide si se convierte o no, decide seguir el camino correcto o no. Y a veces cuando presentamos un tema así, dejamos a un lado Cristo, y entonces es donde ocurren los problemas en muchas congregaciones o predicaciones que no cumplen el propósito divino de que la persona tenga un encuentro personal con Dios, que conozca más de Dios y que se convierta la persona. Si no, pregúntale a Jeremías, de donde sacamos este versículo. Jeremías estuvo predicando y el pueblo nada que se arrepentía, hasta que llegó la invasión babilónica. Así que tenemos que tener claro este asunto para no ir más allá de lo que a nosotros como predicadores nos compete, qué es lo que tenemos que hacer, porque somos instrumentos de Dios para transmitir su mensaje, la palabra de salvación, la palabra santa, esa palabra de verdad. Así que, ¿qué es lo que busca un buen predicador? Un buen predicador tiene que entender 4 cosas clave. ¿Escuchas cuáles son estas 4 cosas clave? Número 1, el buen predicador se conoce a sí mismo. Así que conózcase a sí mismo. Sepa cuáles son sus debilidades. Si tú no sabes leer bien, si se te enreda la lectura, entonces apréndete los versículos o la historia que vas a predicar de memoria. No prediques cosas que sabes que no estás preparado o preparada para predicar, o no tienes el dominio del tema para hacerlo. El número 2, conozca a Cristo. Cuando tú conoces a Jesucristo, te vas a dar cuenta de cómo actuaría Jesucristo ante esta situación que está pasando. De qué manera Jesucristo presentaría este mensaje ante la congregación que tienes actualmente. ¿Cómo haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? El buen predicador entiende que todos los días tiene que consagrarse y conocer cada día más a Cristo. Número 3, conozca la Biblia. El predicador tiene que conocer la Biblia, tiene que saber de dónde va a sacar sus temas, tiene que comprobar de que lo que está hablando está escrito, que es el mensaje de Dios. Y lo dijimos ayer en los consejos, tienes que leer bastante la Biblia y después predicar a un grupo de personas que a lo mejor ni lee la Biblia, que no tiene tiempo para eso porque piensan que no es importante, pero es tu deber conocer la Biblia de tal manera que lo que tú vayas a decir no sea erróneo, que lo que tú vayas a decir no sea algo, una falacia, sino que sea algo genuino, auténtico, verdadero.
En una ocasión, un predicador dijo que Moisés era gago, porque la Biblia dice que era tardo de lengua, ¿sí? Era como lento al hablar. Pero Moisés no era gago. Ahí hay un porqué valga la redundancia, por qué está escrito eso. ¿Qué significa eso de tardo de lengua, que se le complicaba el idioma? No es que era gago. En otra ocasión un predicador dijo que Cristo Jesús le predicaba a las personas del desierto, porque él siempre decía: de cierto, de cierto te digo. No es que le estaba hablando al desierto. Hay un porqué valga la redundancia, ¿por qué está escrito eso? No podemos pensar y atribuirnos cosas, decir cosas que la Biblia no nos dice. Tenemos que tener claro este asunto, ser cuidadosos con esto. Para eso hay diferentes herramientas que ya vamos a ver más adelante o en el siguiente video, que nosotros como predicadores tenemos que tener para que estas cosas no nos ocurran. Punto número 4. Conozca los tipos de sermones. El buen predicador también entiende que hay unos tipos de sermones, por lo menos hay unos generales, que nos permite llevar un orden. Recuerde que Dios es un Dios de orden y a veces pensamos: no, deja que el Espíritu hable, pero no hacemos ni un bosquejo, no llevamos un orden, no tenemos todo organizado. ¿Y el Espíritu cómo va a hablar ahí? Si Dios es un Dios de orden. Y tú tienes que leer, tienes que estar claro de que Dios hace una parte divina, el Espíritu va a cumplir su trabajo, va a hacer su función, que es la que tú no puedes hacer, llegar al corazón de las personas. Pero hay una parte de preparación que tú sí tienes que hacer, es una parte de orden, una parte de capacitación, una parte de dar tu mejor esfuerzo. Así que por eso nosotros nos preparamos para conocer los tipos de sermones y presentar a la congregación un plato de comida agradable, comida espiritual agradable. A veces nos equivocamos y no sabemos qué ensalada estamos dando. Ensalada de mango con lechuga, con no sé, tomate, cebolla. Nunca he comido una ensalada así, ni creo que la voy a comer, pero no sería correcto. He comido ensalada de tomate, cebolla, ensalada de gallina, y es una ensalada que presentar. Entonces no podemos unir cosas que no debemos unir, y a la hora de la verdad se termina el sermón y las personas no saben en sí de qué predicó el predicador, de qué habló, de qué se habló en el sermón. Tenemos que tener cuidado con eso. Así que herramientas de un buen predicador. Todo predicador tiene que tener estas herramientas para predicar. Número 1, el comentario bíblico. Escuchen, cuando usted está leyendo algún versículo, nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos el comentario bíblico adventista. Usted lo puede descargar en el teléfono, en la Play Store. Le enseña un comentario sobre ese versículo, tal vez el contexto, por qué se dijo esto, cuándo se dijo esto, cosas que tal vez son un poco difíciles de entender. Por lo menos cuando la Biblia habla de que Moisés era tardo de lengua o que no podía hablar bien, si usted busca un comentario bíblico adventista primeramente, porque recuerde que hay otros comentarios que no son adventistas, hay otros ideales, otros pensamientos en las diferentes iglesias cristianas o casas de estudios teológicas de otras denominaciones, dejan un pensamiento hablando de esa situación particular, y usted se dará cuenta que era una situación referente al idioma de aquella época, pero tal vez yo no lo voy a entender si leo así superficialmente, sino que yo voy a una herramienta que me va a proporcionar a mí saber por lo menos de la cultura, de la situación que estaba ocurriendo en aquella época y por qué se está diciendo eso en ese momento particular. El número 2, el buen predicador utiliza un diccionario bíblico. Cuando yo quisiera quiero aprender una palabra, quiero predicar acerca de esta palabra, del amor, del perdón, la restauración, y quiero saber qué significa la palabra, tengo el diccionario bíblico.
Gloria a Dios que la Iglesia Adventista también tiene un diccionario bíblico adventista y también lo puedo descargar y puedo investigar esta palabra, qué significa. Por lo menos ya lo vimos anteriormente en el video con la palabra referente al arrepentimiento, teshuvá en hebreo, metanoia en el griego. Eso no es que yo soy un superdotado y lo aprendí, no, yo busqué en un diccionario bíblico qué significa la palabra arrepentimiento. Así que de esa manera, tú como predicador puedes aprender las palabras bíblicas, su significado, para tener un mejor concepto de cómo presentar esa palabra y estar claro a la hora de predicar. Ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14 habla de el pueblo especial de Dios, habla del mensaje que tenemos que dar en el último tiempo, ¿sí? Y habla de el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Dice así, la paciencia de los santos. Y a veces nosotros podemos decir, y se han escuchado predicaciones que dicen, paciencia es esperar, es confiar en las promesas de Dios, todo eso. Ajá. Pero cuando yo veo el griego, esa palabra paciencia, me doy cuenta de que no es paciencia como dice la Reina Valera de 1960, sino tal vez como la presenta la Reina Valera del 95, que dice, aquí está la perseverancia. Y no es lo mismo paciencia a perseverancia, porque perseverar es constancia, es mantenerse, es avanzar, es seguir en la creencia, en el camino que tú anduviste. Es la misma palabra que se encuentra en San Mateo capítulo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que me está hablando de la perseverancia. ¿Y cómo yo sé eso? ¿Cómo yo aprendo eso? Bueno, con un diccionario bíblico, entendiendo tal vez esas palabras y de los versículos que yo voy a hablar cuando quiero referirme a una oración, porque hay varios tipos de sermones que hablan de un acontecimiento, alguna narrativa, alguna biografía de algún personaje, y se le hacen, o se le sacan, mejor dicho, enseñanzas que podemos extraer para nuestro tiempo y que los principios adyacentes allá nos sirvan a nosotros. Esa es una buena manera de predicar. Pero cuando yo quiero predicar acerca de una palabra o alguna porción de la escritura, algunos textos que tal vez son difíciles, yo necesito obligatoriamente utilizar un diccionario bíblico, conocer palabras que me van a dar un mejor entendimiento, y a la congregación que yo le voy a estar predicando voy a poder exponer mejor qué significa la palabra de Dios, y no estoy diciendo algo que los escritores de la Biblia no quisieron decir. Y por último tenemos nosotros la concordancia, y gloria a Dios por eso. Recuerda que Guillermo Miller, él estudió la Biblia, comparó versículo con versículo utilizando una concordancia. La concordancia también la puedes descargar, es muy fácil tener una. Hay Biblias que tienen concordancia en el centro, o en una parte de abajo hay versículos que se relacionan. Así que la concordancia por lo menos te enseña dónde está ese versículo, a dónde puedes conseguir. Por lo menos escribes en la concordancia amor y te va a aparecer cuántas veces aparece escrito amor en la Biblia, y en qué libros aparece la palabra amor, y así sucesivamente. Así que es muy bueno tener estas herramientas a la hora de armar un sermón, porque recuerda, armar un sermón es hacer un orden, y de lo que tú has aprendido, lo que tú has estudiado, es poder predicar eso de manera concisa, clara, detallada, significante para las personas en un tiempo de 20 minutos, 30 minutos. Y también hay que adaptarse, porque a veces no son sermones, sino reflexiones que hay que tomar un tiempo de 10 minutos o 15 minutos.
y de esa manera tú puedes adaptarte. Así que son herramientas, como puedes ver aquí, que todo buen predicador tiene que tener. Así que si usted hace un sermón sin estas herramientas, a partir de hoy tú tienes que hacer tus sermones utilizando estas herramientas para que sean de bendición. Preguntas antes del sermón, antes de yo predicar, antes de yo incluso sentarme a armar mi sermón, saber lo que yo voy a decir, lo que voy a compartir, yo tengo que hacerme estas preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el propósito de predicar este tema? Si yo voy a predicar de la inmortalidad del cangrejo, un ejemplo, ¿cuál es el propósito de predicar de la inmortalidad del cangrejo? ¿Por qué yo voy a predicar esto? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito en realidad de esto? ¿Cuál es la intención que yo tengo? Tal vez algún hermano me ofendió en la iglesia, alguna hermana me ofendió y yo quiero desquitármela en el sermón. No, eso está mal. Porque si a mí alguien me ofende, yo tengo que aplicar Mateo 18 y hablar con esa persona. Cuando yo voy a predicar, yo tengo que entender que hay un propósito. Y si vemos las predicaciones del profeta Jeremías, del profeta Isaías, hablan mucho de que el propósito de sus sermones, de sus enseñanzas, era para que las personas que formaban parte del pueblo de Dios se arrepintieran, cambiaran su estilo de vida y se prepararan y siguieran a Jesucristo. Y nosotros como adventistas tenemos que prepararnos para la venida de Cristo Jesús. Así que cuando predicas, ¿cuál es el propósito de predicar este tema? He escuchado predicaciones, 1001 predicaciones, por decir algo, que hablan de la alimentación, importante. Hablan que si comer mortadela o no comer mortadela, que si de pollo, que todo eso es cochino. He escuchado muchos temas, muchos referente a varias cosas, que esto es pecado, que aquello no es pecado, que mire, mucho. Y eso se predica en muchas iglesias. Por eso la pregunta es, cuando yo voy a predicar, ¿cuál es el propósito de este tema? Porque puede ser, repito, que sea el último tema que esté escuchando algún hermano o alguna hermana de iglesia. Así es cuando voy a predicar, ¿cuál es el propósito? ¿Quiero yo predicarle al hermano que si va a comer la mortadela o no va a comer la mortadela, al fin y al cabo es su vida, es su situación, es algo que él va a elegir voluntariamente? Entonces, ¿de qué voy a predicarle yo al hermano, a la hermana? ¿De cuál es mi deber de predicar en iglesia? ¿Qué necesitamos como iglesia? Obra misionera. Necesitamos más consagración, necesitamos traer personas a que escuchen la salvación, necesitamos avanzar. Recuerda el sermón maestro de Jesucristo, el sermón del monte, ese discurso maravilloso. Le dijo a un grupo de personas que no tenían esperanza, que estaban agobiados por la situación, que estaban tristes, les dijo, ustedes son la luz del mundo. Les dio un propósito, les dio una misión, les dio un nuevo ideal, les dio consuelo, no les pegó con un bate, no los lastimó. Así que piense cuando usted predique, ¿de qué va a predicar? ¿Cuál es el propósito del tema que usted va a predicar? Número 2, ¿hacia dónde quiero dirigir a las personas? ¿Será que quiero dirigir a las personas hacia la alimentación, hacia tal cosa, hacia esto, hacia aquello? Todo eso es importante, pero no es lo más importante. Mi deber es dirigir a las personas a Cristo, a su obra, a la obra que Él está haciendo en el santuario celestial en favor de los seres humanos, en favor de su iglesia. Y de mi deber como cristiano, para yo demostrar mi amor hacia Cristo, ¿qué tengo que hacer aquí en esta tierra? ¿Qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo? Pregunta número 3. ¿Ya leí el comentario bíblico adventista referente a este tema o a los versículos que voy a tocar? ¿Ya leí el diccionario bíblico adventista referente a las palabras que voy a decir o voy a hablar? ¿Ya leí incluso el espíritu de profecía, si es en el caso de los evangelios,
el deseo de todas las gentes, o Hechos de los Apóstoles, o en caso del Antiguo Testamento, patriarcas y profetas y reyes, referente al acontecimiento o a la historia que está ocurriendo en ese preciso momento de la Biblia, que tal vez me puede abrir el conocimiento, me puede dar más ambiente, me puede explicar mejor la situación para yo estar claro de lo que voy a predicar. Ya leí todo esto para estar claro de lo que voy a decir. No es erróneo, va acorde a lo que nosotros creemos. Número 4, tomé en cuenta el público que tendré. Tremendo esto. A veces como predicadores queremos tener un tremendo mensaje y vamos a hablar del juicio, vamos a hablar de esto, vamos a tener este sermón poderoso del dragón, de quién es el dragón, la serpiente antigua, Miguel, pero no hemos tomado en cuenta el público que vamos a tener. Y resulta que tal vez son puros niños, que tal vez eso a ellos no les importe, pero que sí o sí yo tengo que dirigir a esos niños a Cristo. Así que yo tengo que saber el público que voy a tener en la iglesia para yo adaptar mi discurso, mi sermón a ese público. Es lo que hacía Jesucristo. Y número 5, mi testimonio está acorde a lo que voy a predicar. ¿Puedo predicar? Mi vida está bien delante de Dios. No hablo de que no cometa errores, porque yo cometo errores, soy un pecador. Pero si yo sé que estoy constantemente en pecado, si yo sé que me deleito en el pecado, tengo unas cosas por ahí ocultas que solamente lo sabemos Dios y yo necesito primero arrepentirme para después predicar. No voy a salir a predicar así. En una ocasión, un predicador iba a tener un sermón y estaba ahí la hermana White. La hermana White recibió una visión de ese predicador y se le fue mostrado el pecado que tenía. Ese predicador estaba engañando a su esposa. Ella le dijo: usted no puede predicar porque usted está en pecado, está haciendo lo malo. Y él entendió y sabía que Dios no iba a permitir que él predicara en ese momento. Así que él le dijo a la hermana White: es verdad, he cometido un pecado. Ahora usted me permite salir delante de la congregación y confesar mi pecado públicamente. Y la hermana White le dijo: no, porque si tú haces eso, vas a traer oprobio a la iglesia. Arrepiéntete, vete y no peques más. En otras palabras, no tenía que hacer su pecado público lo que había hecho, sino que se había arrepentido, tenía que arrepentirse, dejar de engañar a su esposa, pedir perdón, restaurar su relación matrimonial y avanzar. Pero en ese momento no podía llevar la palabra de Dios. Así que vemos aquí un principio claro de cómo nosotros debemos predicar y cuándo no debemos predicar. Y vemos también otro principio claro, que si nosotros estamos en pecado, cometemos errores, tenemos que arrepentirnos primero, solventar la situación para poder trazar la palabra de Dios. Así que el sermón, mis hermanos, busca lo siguiente. ¿Qué busca el sermón? Número 1, captar la atención de la persona. Como nosotros tenemos que trabajar con las necesidades actuales de los seres humanos, de la iglesia, yo tengo que presentar el tema de tal manera que capte el interés de las personas, que sea de su agrado, que sea algo que le motive, no cosas que no le motive, que no llamen su atención. Número 2, crea interés. El sermón crea un interés en las cosas del cielo, en Cristo Jesús, en la salvación. Pregúntese si sus sermones captan la atención. Pregúntate si tu sermón crea interés en la congregación. Número 3, crea necesidad. El sermón crea una necesidad también. Entiende que hay algo que tiene que ser suplido por Dios y que Dios tiene que actuar en la vida de las personas que están escuchando el sermón. Hace que la persona entienda que necesita de Jesucristo en su vida. El sermón número 4 inspira convicción. He decidido seguir a Cristo
me mantengo en este camino, voy a avanzar siempre en el camino cristiano, avanzar en el nombre de Dios y no me voy a apartar porque entiendo que Dios me llamó a formar parte de este pueblo especial, un pueblo distintivo para este tiempo. Número 5, despertar el deseo. El sermón busca despertar deseo, el despertar las ganas de orar más, de consagrarse más, de buscar la presencia de Dios, de despertar al que está dormido y que empiece a trabajar y ser un canal de bendición para las otras personas. Y por último, el sermón invita a la decisión. Cada persona cuando escucha un sermón tiene que tomar una decisión importante en su vida. Esa decisión depende del tipo de llamado que se haga. Si el llamado es un llamado al arrepentimiento, a la reforma, un llamado a la transformación, un llamado a la obra misionera, a la ganancia de almas, cada sermón tiene que buscar invitar a una decisión. Estamos nosotros pendientes de que estemos pendientes, mejor dicho, de que cada sermón tenga una invitación, un llamado para la gloria de Dios. Vamos a ver cómo lo hacía el Señor Jesús. ¿Qué consejos tenemos nosotros de la vida de Cristo? Estos consejos son sacados del libro Ministerio Pastoral, refiriéndose al Señor Jesucristo como predicador. Y el ejemplo de Jesús, yo extraje ciertas características de las páginas de ese libro, habla de que era una persona de consagración, oración ferviente y diaria. El predicador tiene que seguir este ejemplo, ser una persona de oración ferviente, de oración diaria. Otra anécdota de la hermana White, cuando un joven predicador iba a trazar la palabra de Dios, ella le preguntó: ¿usted ya oró por el sermón? Él le dijo sí. ¿Usted ya oró por las personas que van a escuchar el sermón? Y él le dijo sí. ¿Usted oró para que el sermón haga un impacto en la vida de las personas? Él le dijo que sí. Ahora, ¿cuántas veces nosotros cuando vamos a predicar o tenemos el privilegio de predicar, la bendición de trazar la palabra de Dios, oramos por el tema, oramos por los que van a escuchar el tema y para que ese tema sea de bendición para su vida? Es importante un asunto de consagración, de oración ferviente y de búsqueda de la presencia de Dios. El Señor Jesús empleaba parábolas, maneras de enseñanzas, historias, ilustraciones, símbolos, no tomados de algo que la persona no conocía, sino más bien ilustraciones, parábolas y símbolos tomadas de la vida diaria. En otras palabras, las personas entendían lo que Jesús les estaba hablando porque ellos diariamente o veían eso o hacían eso. Cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar, le estaba hablando a un grupo de agricultores, de sembradores. Para ellos, la parábola de la siembra, la semilla cuando cae en el suelo y empieza a germinar, los diferentes suelos, son cosas clave. Ellos conocían eso porque se dedicaban a eso. Jesús les estaba hablando verdades celestiales, verdades espirituales en cosas comunes, en cosas del día a día que ellos entendieran. A veces queremos hacer un sermón a lo grande y le explicamos a la persona qué significa la palabra omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Y a veces la persona ni le interesa eso, porque lo que le interesa a la persona es cómo vivir su vida, cómo vivir su día a día, cómo avanzar bien delante de Dios y qué es lo que Dios espera de ellos, de ellas. Así que es clave que no se nos olvide el ejemplo de Jesús. Por eso es que Jesús fue alabado por muchos y no enseñaba como los maestros de aquella época, como los escribas y los fariseos, sino que tenía autoridad. Hablaba en parábolas, pero que las personas entendían de manera clara y sencilla.
se sentían felices de escucharlo. Hay sermones a veces que nosotros escuchamos en la iglesia que esperamos que la persona, ay Señor, y Dios nos perdone por esto, pero a veces ha pasado, ¿cuándo se va a acabar este sermón? Es muy largo, o el hermano, la hermana sigue hablando y habla y no entendemos nada. ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos que tener cuidado a la hora de hacer los sermones y seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué hacía Jesús también? Él tomó la naturaleza humana para comprender las necesidades de los hombres. Cuando yo entiendo las necesidades de mi iglesia, las necesidades de las personas, yo voy a predicar porque yo comprendo cuáles son sus necesidades y yo voy a identificarme con sus necesidades para predicar un sermón que los pueda llenar a ellos de Dios, del Espíritu Santo. Es por eso que Jesús se identificaba con sus intereses, ilustraciones de la naturaleza, usando objetos con los que ellos estaban familiarizados. Jesús entendía la situación por la cual estaba pasando Israel. Jesús entendía que los impuestos estaban saturando a la gente. Jesús entendía que las personas a veces no tenían que comer, que habían muchos enfermos, que necesitaban un cambio. Y Jesús les habló de esperanza, de amor, de consuelo, de que ellos son la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. Son temas que se tienen que seguir predicando. Jesucristo nos dejó un modelo, por eso es que Él es nuestro ejemplo. En todo es nuestro ejemplo, en la oración, en la consagración y en la predicación. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Para el siguiente video vamos a hablar de los tipos de sermones y vamos a aprender cómo hacer un bosquejo que nos va a ayudar de mejor manera, de una manera más fácil, práctica, y mantener un orden y predicar así con orden y con la bendición de Dios. Espero este video haya sido de tu agrado y pongas en práctica esto para los sermones. Donde quiera que vayas, donde quieras que prediques sermones con la bendición de Dios.